partir de este momento tiene la palabra Mike Delgadillo. Hola, muy buenas noches. Saluda Mike Delgadillo. Muchísimas gracias por haber atendido la invitación de esta masterclass. Y bueno, vamos a dar inicio al contenido. Me gustaría comenzar diciendo que si el Mike de 13 años hubiera tenido la posibilidad de saber lo mucho que iba a transformar su vida, el poder adquirir la habilidad de hablar en público, en ese momento conocido como oratoria, pero ahorita le pueden llamar como ustedes quieran a esta habilidad, no hubiera creído lo que iba a transformar todo lo que venía después, no solo en la parte académica, por supuesto, de ganar concursos municipales, estatales y nacionales, que a su vez me permitieron conocer temas, personas, lugares y por supuesto ganar dinero, que siempre es un gran aliciente para un joven o un adolescente, hasta poder haber ayudado a 3 gobernadores de mi país, un senador. He estado ya en una campaña presidencial en Panamá, involucrado en muchos temas de la comunicación política, la estrategia y la consultoría. Por eso, haciendo esta retrospección y este análisis con la vista hacia atrás y ver lo mucho que pude aprender y que pude lograr gracias a esto, decidí compartirlo con todos y todas ustedes en esta clase y espero que sea de su agrado, pero sobre todo que sea de utilidad en su vida diaria, sin importar a qué se dediquen, porque huelga decir que comunicarse y hablar bien se requiere independientemente de la tarea a la que nos dediquemos. Entonces vamos a comenzar rápidamente. Bueno, aquí les voy a poner muy sucintamente quién soy. Yo estudié psicología en la Universidad Autónoma de Nayarit y posteriormente tuve la posibilidad de hacer un posgrado en Madrid en imagen pública y consultoría política. Y bueno, he tenido la posibilidad también de desarrollarme en el ámbito público con diversas responsabilidades y desde hace poco más de 3 años en la consultoría política. Cabe decir también que les voy a pasar la presentación, entonces no se preocupen, al final se las haré llegar a todas y todos ustedes. Bueno, le quise poner un nombre muy sencillo, muy asequible para todos, para que pudiéramos entenderlo de una forma fácil, pero sobre todo comprensible. Y lo titulé 10 pasos para hablar bien, ¿ok? Entonces, me gustaría comenzar con, creo, lo más importante. El ser psicólogo de profesión me ayuda a comprender que independientemente de los campos en los cuales nos desenvolvemos, la psicología siempre está presente, ¿no? Porque nuestra mente nos acompaña a todos lados, incluso hasta cuando dormimos. Por eso es muy importante identificar y analizar qué pensamos. Cuando se trata de hablar en público, me he encontrado a lo largo de 17 años de trayectoria que existen dos principales problemas u obstáculos, llamémosle así, que a la gente frenan para poder hacerlo de una forma no solo correcta, sino efectiva. La más común y más conocida, por supuesto, es el miedo, que a veces no es tan elevado y pueden ser simple y sencillamente nervios. El problema no está en sentir esos nervios, sino en cuando nos paralizan y no nos permiten desempeñar una tarea como expresar nuestras ideas. Pero también existe el otro lado de la moneda. Y el otro lado de la moneda está en sobreexigirnos. Esto suele ser un patrón muy común en las personalidades que son perfeccionistas. Y como lo dice la palabra, buscamos a tal grado la perfección que nos quede excelente el mínimo detalle de nuestro discurso, de nuestro mensaje, de la intervención, que al final caemos en el mismo círculo vicioso que es la inmovilidad, que es no nos decidimos y no nos animamos a participar porque creemos que nunca es suficientemente bueno. Y recuerden que lo perfecto es enemigo de lo bueno, porque si somos estrictamente acuiciosos nunca vamos a tener algo perfecto o será muy complicado obtenerlo. Entonces, ya detectamos que hay dos problemas, pero el punto es, ok, ¿y ahora qué hacemos? En un enfoque de
la psicología, que es la cognitivo-conductual, que a mí me gusta mucho, hay tres técnicas que creo que son muy interesantes. Se las quiero compartir de forma breve. Por supuesto que si quisieran más información, ustedes pueden buscarlo en internet o incluso con asesoría terapéutica. El primero se basa en la mayéutica, que es el debate socrático. Y esto tiene que ver con las ideas irracionales que tenemos acerca de hablar en público. Muchas veces cuando pregunto en los talleres o cursos o intervenciones que he dado a las personas cuáles son los principales temores o los nervios, las causas de los nervios, la gente suele tener este tipo de ideas. Por ejemplo, dicen, tienen miedo a equivocarse, lo cual es una idea irracional, porque el error y la equivocación es parte de la vida. Nosotros no podemos aprender a caminar si no nos caemos, ni a hablar si no nos equivocamos, y cualquier proceso de aprendizaje lleva consigo el error y luego la integración para mejorarlo o perfeccionar la conducta. Luego también dicen quedarse en blanco, hacer el ridículo, suelen ser las respuestas más comunes. Y aquí la técnica consiste en ir preguntando y bajando el nivel de qué pasaría si eso sucede. Por ejemplo, bueno, ¿qué pasaría si me pongo nervioso? ¿Qué pasaría si tartamudeo? ¿Qué pasaría si se me olvida una idea? ¿Qué pasaría si sudo mucho? ¿Qué pasaría si... Y entonces, cuando vamos definiendo cada una de esas supuestas e hipotéticas situaciones, caemos en cuenta que el miedo como tal no debe de paralizarnos porque biológicamente cumple la función de supervivencia, no caer en cuestiones que puedan ser peligrosas o que pongan en riesgo nuestra vida. Hablar en público, por supuesto, que no pone en riesgo nuestra vida, sin embargo, sí causa bastante temor o nervios porque nos exponemos ante el juicio de las demás personas. Y fíjense qué curioso, hace apenas unos días hubo un video que se hizo viral para los que son de México y los que son de otros países que nos acompañan. Belinda es una cantante famosa, modelo y hace algunas otras cosas en nuestro país. Y había una pasarela que tenían en París junto con otras artistas y cantantes, incluyendo Anita, que probablemente también la conozcan, y se cayó. Y adivinen qué, se levantó. Y tiene 17.1 millones de seguidores en Instagram y está súper bonita y es el sueño de muchas chicas y adolescentes. Y bueno, la vida continuó. Lo que quiero decir es que el debate socrático y el ir reflexionando acerca de las posibles cosas que pueden suceder nos hacen entender que el panorama no es tan catastrófico. Bien, hay otra cosa en la que hablé en redes sociales hace unos días, que en cognitivo conductual se llama exposición y se hace mediante aproximaciones sucesivas. La exposición es simple y sencillamente, como lo dice el nombre, acercarte a las situaciones o a las conductas que te generan estrés, ansiedad, nervios, temor, como el hablar en público. Y por supuesto que sería poco sensato si tenemos miedo a hacer algo, de pronto llevarnos a exponernos al extremo. Por ejemplo, si yo no hago ejercicio y de pronto quiero que mi primer día de hacer ejercicio sea el entrenamiento para un maratón y quiero correr 21 kilómetros, probablemente el final no sea muy agradable para mí. Por eso se tiene que ir paso a paso y paulatinamente aumentando tanto el grado de dificultad como de intensidad. Y eso, a su vez, va a generar otro proceso que es la desensibilización. Cada vez vamos a sentir menos miedo y menos temor. Por lo tanto, lo ideal es comenzar hablando un minuto frente a una persona que sea de máxima confianza y de intimidad. Puede ser un familiar o un amigo o la pareja. Posteriormente, hablar 2 minutos frente a un grupo de amigos de 5 y luego podemos hablar 3 minutos frente a 10 personas y así hasta que nos sintamos con la confianza y la expertise y sobre todo tener clara la capacidad que tenemos de hacerlo frente a un grupo más numeroso de personas. Y finalmente, lo que suelen decir en prácticamente cualquier curso o taller de oratoria son las técnicas de relajación que tienen que ver desde la visualización positiva de programarte que te va a ir bien, que todo va a salir perfecto, que te preparaste para ello y que tienes la capacidad para lograrlo, hasta las respiraciones que algunos utilizan en tiempos de 4 segundos, inhalar, 4 segundos aguantar, 4 segundos exhalar y otros 4 segundos eh, esperar para volver a inhalar aire, ¿no? Ahora vamos a ver el siguiente paso y es el contexto es clave. Cada que ustedes vayan a tener una presentación pública, deben de responder dos principales preguntas. La primera es, ¿cuál es el objetivo de su intervención?
Cuando las personas hablan en público, pueden tener distintos objetivos o metas. Por ejemplo, entretener, educar, persuadir, convencer, que eso suele ser uno de los más utilizados en el campo de la comunicación política. Y luego tienen que preguntarse quién es su público, a quién le van a hablar, qué edad tienen, cuál es su género, cuáles son sus intereses y algo muy importante, cuál es el lenguaje que regularmente utilizan. Porque si tú llegas con adolescentes a hablarles con palabras que ellos no utilizan, número uno, no te van a entender, pero sobre todo lo más importante es que no se van a interesar. Por eso deben de estudiar a quién se van a dirigir para poder definir de una mejor manera qué es lo que van a decirles y cuál es el mensaje que quieren que les llegue. Ahora vamos a pasar a otro punto que es importantísimo y es definir tu tema. Hay cuatro cosas básicas que yo les sugiero que piensen cuando van a definir su tema. Lo peor que pueden hacer es pararse a hablar sobre algo que no conocen. Eso sería casi suicida, kamikaze, una situación muy adversa. Por eso deben de hablar de algo que ustedes conozcan, algo que a ustedes les guste o les apasione, algo en lo que tengan experiencia, algo que hayan hecho ya y que ustedes puedan hablarlo y explicarlo de una forma sencilla, coloquial y fluida. O, si es el caso, por ejemplo, de estudiantes, algo en que se preparen. A veces te piden hacer una exposición en la universidad o en la maestría, donde sea, de algo que no conoces, algo que no te gusta o te apasiona y que tampoco tienes experiencia. Entonces, cuando no cumples con esos requisitos, lo que te toca hacer es prepararte, tratar de aprender lo más posible del tema, de entenderlo, de asimilarlo, para poder compartirlo. Es muy complicado que tú puedas compartir alguna situación que no conoces, que no entiendes, que no te gusta. Eso lo va a dificultar bastante. Por eso, cuando elijan su tema, piensen principalmente en alguno de esos aspectos porque les va a facilitar muchísimo la vida. Bueno, el 4, la estructura lo es todo. Aquellos que se dedican a la arquitectura o la ingeniería lo entenderán que los cimientos son muy importantes para que el edificio no se caiga. Entonces, imaginemos que nuestro mensaje, nuestro discurso o la intervención es un edificio que vamos a ir formando con los distintos elementos que estamos viendo y si no tenemos bien firmes cada uno de esos elementos, se puede caer el discurso. Y como digo caer el discurso, no es literalmente que se queden en blanco y que corten el discurso o que los abucheen y que los bajen del escenario o de la clase. No, me refiero a perder el interés y la atención. Que primero hay que tener la atención para después generar interés en las personas. Entonces, algunos elementos básicos que ustedes deben de tener siempre es una buena introducción. La introducción es la parte en la que ustedes van a captar la atención del público. Deben de comprender que en la era digital en la que estamos completamente bombardeados de distintos estímulos, principalmente derivados del celular. Nos llegan notificaciones de distintas aplicaciones que siempre nos hacen tener cada vez menos atención en lo que hacemos, independientemente si estamos leyendo, si estamos viendo una serie, si estamos platicando, constantemente tenemos un distractor que es el teléfono celular. Por eso, cuando ustedes comiencen a hablar, traten de hacerlo de una manera que capte la atención. Que digan, ok, lo que dijo, la frase, el dato, el tono de voz, generó que me llamara la atención, lo volteé a ver. Imagínense que cuando ustedes van subiendo a un escenario, a un auditorio, a un salón de clases, las personas están con la cabeza baja y en el celular. Si ustedes tienen una buena introducción, las personas tienen que dejar de ver el celular para verlos a ustedes. Eso significa que la introducción que dieron fue buena. ¿Cómo? Bueno, vamos a irlo descubriendo en el transcurso de estos siguientes minutos. Después, tienen que tener un mensaje potente, porque, ok, ya tienes mi atención, que sería, por ejemplo, en redes sociales los primeros 3 segundos. Y luego, ¿qué me vas a dar? ¿Cuál es la utilidad del mensaje que tú quieres transmitir? ¿Cuál es la idea central? ¿En qué va a cambiar la vida de las personas? ¿En qué les va a servir principalmente? Deben de responder a esas preguntas, porque si no te interesa, si no te va a servir de nada y si no lo vas a utilizar, pues entonces tu mensaje no va a ser potente para tu destinatario. Y finalmente, el cierre, el remate, tiene que ser una parte que invite tanto a reflexionar, pensar o actuar, dependiendo del contexto en el que ustedes
estén situados. Ahora, por supuesto, dicen, oye, pues es muy fácil, ¿no? Eso nos lo han enseñado desde chiquitos, ¿no? Que es la introducción, el desarrollo y el desenlace. Pero, ¿qué herramientas utilizo para construir ese edificio que quiero? Bueno, pues aquí les voy a dar algunas herramientas. Miren, algunos recursos que son muy interesantes y que están comprobados en distintos métodos para hablar en público, uno de ellos el TED, es empleen datos interesantes, estadísticas. Hace unos días hice, creo que fue ayer o antier, hice un video porque leí un libro y encontré un dato que dije, bueno, esto es interesantísimo e impacta. Y es, ¿saben por qué los jóvenes no pueden comprar una casa? Porque en los últimos 18 años el precio de las casas subió más del doble y el sueldo creció apenas una quinceava parte. Eso es un dato. Y entonces dices, ah, ok, sí, me interesa, porque lo estás sintetizando. A lo mejor después de ahí puedes desarrollar tu mensaje y vas a hablar de la crisis inmobiliaria o de lo que quieras hablar, pero ya llamaste la atención. Ahora puedes utilizar también una frase propia o una cita de algún autor que sea interesante. Por ejemplo, los que busquen el TED Talk de Carla Souza, esta actriz tan famosa mexicana, verán que inicia con una frase de Shakespeare. Y a partir de ahí hace el desglose de lo que ella considera su mensaje central. Puedes utilizar una pregunta y responderla. ¿Por qué? Porque estás promoviendo la curiosidad. ¿Sabes qué? Y entonces lo preguntas y la gente, no, pues no lo sé. Esperan que tú lo respondas. Y entonces eso genera una expectativa. Al cerebro le gusta tener expectativa y que luego venga la respuesta. También les sugiero que se apoyen de analogías, que son comparaciones, que lo hagan con distintos países, con distintas culturas o distintos casos de estudio. Esto les va a ayudar a llegar al siguiente punto, que es poner ejemplos. Cuando ponen ejemplos, siempre es mucho más sencillo que el cerebro lo interprete porque dice, ok, lo está hablando de algo que yo conozco. Si se fijan, cuando estaba hablando de lo peor que puede pasar o de una vergüenza, puse un ejemplo. Puse a Belinda, que estoy seguro que la mayoría de las personas están aquí saben a quién me refiero. A lo mejor no son fans ni les gusta su música, pero saben quién es Belinda. Otra cosa que también, dependiendo del contexto de cuál sea su intervención, y si así lo permite, promuevan la participación. No hay nada más aburrido que una clase cuando uno va a la universidad o al colegio, donde pues no hay preguntas, porque literalmente se convierte en un monólogo y entonces se quita algo importantísimo de la comunicación, que es el feedback o la retroalimentación, que eso también te permite a ti como ponente o como conferencista o como maestro, orador o como le quieran denominar, saber si hay interés en la sala. Y finalmente, les recomiendo que utilicen anécdotas. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver más adelante, pero las anécdotas tienen que ver con historias, con cuestiones comunes, corrientes, en las cuales nos sentimos identificados, porque aunque creamos que somos muy diferentes, los estudios de personalidad dicen que realmente no somos tan diferentes y que nos pueden agrupar incluso en 5 grandes grupos de personalidad. Pasamos cosas muy similares en casa, con nuestros papás, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con las parejas, en el entorno laboral. Entonces, si ustedes utilizan anécdotas, la gente van a sentirse identificado y es mucho más fácil que se recuerden, ¿ok? Bien, pasemos al siguiente punto. Este va a ser rápido porque es el punto. Ve al punto. Lo bueno y breve, 2 veces bueno. Baltasar Gracián. Para poder hacerlo, tienen que tener un esquema muy sencillo, no perderse. Me he fijado que uno de los principales problemas cuando la gente ya se animó a hablar en público y quieren hacerlo, incluso con personas que no tienen miedo a hablar en público, el problema es callarlos. Y suena gracioso, pero es que hay veces que están hablando tanto porque no saben aterrizar el tema. Es como decir, ok, ya me quedó claro lo que me querías decir, ya me diste el mensaje, ¿y a qué horas llega la conclusión? Lo dejas tan etéreo, tan en el aire, que no lo aterrizas y entonces empiezan a divagar. Y eso es un grave problema en la comunicación y en la exposición. Cuando uno empieza hablando de fútbol, pero como el fútbol es un deporte, entonces te pasas al básquetbol y luego de pronto estás hablando de béisbol y cuando menos lo piensas van 50 minutos y de pronto estás hablando de cricket. O sea, ya perdiste tal el foco del tema central al que querías dirigirte y entonces eso se debe porque no tienes un esquema sencillo y fácil. Lo más fácil que se puede hacer en estos casos es tener pasos 1,
2, 3. No 27, no 55. 1, 2, 3. Sobre todo porque vamos empezando. Más adelante, cuando se logra dominar primero el hablar en público de forma correcta, ya veremos si entramos a la improvisación, si podemos jugar un poco con las narrativas, que por supuesto se puede hacer, pero eso conlleva expertise, experiencia y, como lo dicen algunos libros, miles de horas de práctica para poder lograrlo. No es tan sencillo como parece. Bien, pasemos al 6. Cuenta una historia. Recuerda que hace apenas unos minutos les dije la importancia de las anécdotas. Bueno, esto también es conocido como storytelling. Está muy popularizado en los últimos tiempos, tanto en redes sociales, en comunicación comercial y en comunicación política. ¿Por qué? Porque su efectividad radica en que desde niños crecimos y aprendimos con historias. La mayoría, al menos de los mexicanos que me escuchen, pues recordarán los cuentos clásicos, Caperucita Roja, Los Tres Cerditos, qué sé yo, porque desde que somos pequeños vamos aprendiendo con historias, con cuentos, es la forma de aprendizaje. Incluso las películas son historias. Las películas de Disney, de DreamWorks, son historias que se le van contando a los niños y que la narrativa es la que te va llevando y genera interés. Y, perdón, esta técnica nos permite conectar con la audiencia, pero para que pueda conectar con la audiencia, tiene que haber una buena historia y tiene que haber otros elementos que vamos a ver en la siguiente lámina. Pero siempre es interesante que comiencen con una historia. O si no comienzan, que al menos lo puedan incluir en alguna parte. Yo quise comenzar esta exposición contándoles mi historia, de forma muy breve y sucinta, pero les dije, si el Mike de los 13 años hubiera sabido lo que venía después, y a lo mejor pude haber comenzado, Mike era un niño de 13 años que lo invitaron a participar en un concurso de oratoria. En ese momento él no sabía qué significaba esa palabra, pero meses más tarde se convirtió y entonces vas llevando una narrativa, ¿ok? Bueno, vamos al siguiente que se conecta con este, y es la emoción y razón. Es un equilibrio perfecto. Las historias deben de tener estas dos partes. Por supuesto, deben de tener una narrativa lógica que permita ir entendiendo de qué se está hablando, cuáles son los temas que se están abordando, pero debe de tener una parte emocional. Los seres humanos somos, como ustedes saben, seres emocionales. Existen emociones básicas. No es casualidad que Meta o Facebook, para ser específicos, cambió su reacción de like a las reacciones de las emociones. ¿Por qué? Porque claramente conectan con el cerebro humano. Y el utilizar este equilibrio perfecto, cuando nosotros hacemos una narración o cuando contamos una historia, logramos varias ventajas. Por ejemplo, vamos a potenciar nuestra capacidad de convencer y de persuadir. Convencer regularmente tiene que ver con argumentos lógicos, ¿no? Y persuadir tiene que ver con emoción. Regularmente los estudios en comunicación política dicen que el 85% de las decisiones son emocionales. De hecho, en cuestiones comerciales también, en marketing también, la mayoría de las veces compramos no tanto basados en la razón, sino en la emoción. Pero yo digo un equilibrio porque imagínense ambas cosas. Un maestro que es perfectamente capacitado y técnico y sabe a profundidad del tema que ustedes quieran, pero solo habla de datos, de cifras y no le imprime en absoluto nada de emoción. Nosotros no podemos hacer una asociación y mucho menos un anclaje que nos haga sentirnos identificados con la historia que él está contando. Además, la emoción con datos genera credibilidad, porque si ustedes simple y sencillamente se basaran en un tema emocional o motivacional, pues una parte de nuestro cerebro diría, ok, pues él dice que nosotros podemos lograrlo todo y que todo está en nuestra cabeza. Qué chido. ¿Y dónde están los datos que sustentan lo que está diciendo? ¿Dónde está la información que le da veracidad o que da credibilidad a lo que a lo que el orador motivacional nos está diciendo? Y luego, si logras generar credibilidad, vas generando confianza. Y cuando ven que es una persona pensante, pero además que siente, que no es un robot o que no es una persona fría o frívola, entonces vamos a generar una identificación con la persona que estamos escuchando.
A nosotros, los humanos, nos gusta escuchar a personas que tienen que aportarnos, pero con las cuales nos sentimos identificados en algún aspecto, porque si no, entonces los dejamos de escuchar. Decimos, esta persona lo que está diciendo no me interesa, no tiene nada que ver conmigo, en automáticamente sigo en la sala, pero mi cabeza está en otro lado. Está en Instagram o está en TikTok o está en cualquier otra cosa. Y si logramos que se identifiquen con nosotros, combatimos el aburrimiento, que es uno de los principales lastres que pueden tener o de los miedos que pueden tener las personas para hablar en público. ¿Cómo puedo hablar para no aburrir? Bueno, entonces tienes que utilizar ciertas dosis, tanto de razonamiento, de datos duros y lógicos, y por supuesto, elementos emocionales, sentimentales, que la gente se sienta feliz, que se sienta emocionada, que se sienta nostálgica, triste, porque eso va a generar identificación. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a ver algo importantísimo, que es la magia de la voz. El arte de la narración está en la voz. Si la voz falla, toda la historia falla. Esta frase me gustó porque a mí particularmente me gustan los audiolibros. Desde chico he tenido cierta fascinación por la radio y por la voz hablada principalmente. Me gusta escuchar cuando la gente habla y sobre todo cuando es una buena voz, independientemente de que sea hombre o mujer. Y los invito a los que son muy jóvenes a que investiguen que en el pasado existían algo que eran las radionovelas, donde las narraciones imprimían sin tener la posibilidad de ver imágenes para que tú te las imaginaras. Pero para que eso se lograra, se tiene que utilizar la voz de manera correcta. Ahora, muchas personas me ha tocado también en algunos cursos o talleres, te dicen, oye, pero qué fácil, tú tienes bonita voz. Bueno, déjeme decirle que no todo se trata de tener bonita voz. Hay personas que tienen la voz exageradamente grave y que dicen, como la tengo grave, la voy a utilizar grave en todo momento y parece que están hablando así hasta cuando dicen gracias de nada. Y se ve exagerado. Hay que aprender a utilizar la voz con ciertos elementos que les voy a mostrar rápidamente ahorita. Miren, bueno, aquí les puse 6 de los que considero de los más importantes, pero incluso hay otros que meten el timbre, la cadencia, en fin, ustedes pueden investigar y tomar los que consideren más importantes. El tono tiene que ver mucho con la intención. Por cierto, como un tip, ahorita prácticamente pueden encontrar todo en Internet. TikTok ha facilitado mucho porque son videos cortos. Pueden poner de estos elementos ejercicios que les ayuden a practicarlo, porque probablemente en 60 minutos no vamos a poder practicarlo, y menos porque somos bastantes los que estamos conectados, pero les voy a hablar rápidamente de cada uno de ellos. El tono tiene que ver mucho con la emoción que le damos, con la intención que le damos. Había un ejercicio que decía, menciona la misma frase con distintos tonos. Por ejemplo, en México existen algunos spots que suelen cerrarse con la frase, este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Suele ser una voz institucional, una voz normal, y de hecho a veces por temas de espacio tienen que acelerar la voz de la grabación. Pero si les dijeran, oye, dilo con emoción, entonces el tono cambia. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Y luego lo puedes decir triste o lo puedes decir enojado. A eso me refiero cuando hablo del tono. Ahora, pasamos al volumen. El volumen tiene algo eh, muy importante, porque las personas creen que tienen que hablar fuerte siempre, pero no es cierto. Yo cuando trato de explicar el tono, lo veo como las grabaciones de audio. Si ustedes hacen una grabación de nota de voz en el iPhone, en el celular, verán que se forma como una especie de electrocardiograma, donde hay ciertos picos y luego se mantienen en el centro algunas notas de su voz. Y justo de eso se trata para mantener la atención. Por ejemplo, muchas personas creen que para poder jalar o captar la atención o recuperar la atención de su auditorio, hay que elevar la voz, que ese error lo cometían mucho las maestras y maestros de primaria y que se quedaban casi desgarrados de la garganta. Pero había algunos otros que lo que hacían era ir bajando la voz y empezaban a tomar lista de forma despacito. Y conforme se iban dando cuenta, la gente decía, sí, me pasó, ya me puso falta.
Y entonces lograbas cambiar la actitud del auditorio bajándola. También, si tú bajas la voz, puedes generar expectativa y mayor interés. La gente tendrá que poner más atención para alcanzar a escuchar. No quiero decir esto que siempre hablen bajito, sino que aprendan poco a poco con la práctica, irán viendo cuándo es el momento de subirla, cuándo es el momento de bajarla. Y eso también se relaciona con el ritmo. El ritmo es ustedes cómo van llevando su mensaje. Eh, lo podría definir para que se ejemplifique mejor con la palabra monotonía. El ritmo se trata de evitar la monotonía. Si ustedes recuerdan a un profesor aburrido, estoy seguro que el ritmo era plano, no cambiaba, utilizaba la misma entonación, las mismas palabras, parecía prácticamente un robot. Eso lo pueden identificar con algunos audiolibros de inteligencia artificial que terminan por aburrir porque no hay variaciones en la voz, no se le imprime emoción, no se le imprime algún mayor volumen, el énfasis que vamos a ver más adelante, alguna intención. El ritmo es muy importante, es cómo van llevando el mensaje, cuando aceleran, cuando van más despacio, cuando imaginen que tiene que llegar a un sitio y que habrá momentos en que toque correr, otros que toque caminar, otros que toque, trotar o incluso detenerse. Y ahí pasamos a las pausas. Las pausas tienen una gran utilidad en las intervenciones cuando uno habla en público por varias cosas. Primero, nos ayudan a respirar. Ustedes no pueden hablar y respirar al mismo tiempo. Tienen que respirar primero para hablar después. Incluso hagan la prueba. Cuando graben notas de audio, probablemente se encontrarán cuando jalan aire. Aunque sea un pequeño momento, jalan aire. Entonces, la principal función de las pausas es que respiren, ¿ok? Pero no solo eso. Adivinen qué. Si ustedes respiran, oxigenan el cerebro. Y si oxigenan el cerebro, permiten que la sinapsis neuronal haga que se conecten las ideas y que puedan conectar lo que sigue y que no se queden en blanco. O que si se les olvidó la parte que sigue, puedan rápidamente resolver y conectarlo con otra idea que sea coherente y que lleve una hilación. Pero además de eso, además de los beneficios propios de respirar o de las pausas, hay una más importante y es que le da sentido a lo que están diciendo, pero que además permite que las personas que los están escuchando comprendan, comprendan el mensaje. ¿Por qué? Porque sería muy fácil hablar rápido y yo decir, lo que quiero es terminar. No, lo que quieres es que la gente comprenda lo que estás diciendo, el mensaje que estás diciendo. Recuerdo que cuando tuve la oportunidad de trabajar un tiempo en radio, en los 40 principales, había veces que nos decía la operadora de audio, les quedan 30 segundos. Y había algunos compañeros que trataban de hablar como con velocidad por 2 o por 3. Y al final ni terminaban de decir toda la información, ni se les entendía y se les acababa el aire. Y yo en el corte le decía, oye, si nos dicen que nos quedan 30 segundos, no es para que hables más rápido, es para que elijas de las 3 o de las 5 cosas que querías decir, las dos más importantes. Eso es lo que te da la pausa y la respiración, para que la gente comprenda el mensaje que estás diciendo. Ahora, la dicción y la pronunciación, que son muy parecidas y algunas personas la confunden. La dicción tiene más que ver cómo ordenas las palabras para que puedan ser bien comprendidas. Y yo podría un ejemplo. En una ocasión estábamos redactando un spot para gobierno y había una frase que decía justicia y responsabilidad. Y lo mandamos a grabar. Y cuando lo escuchamos, yo decía, oye, aquí hay algo que me hace ruido. Y descubrí que tenía que invertirlo para que no me hiciera ruido. ¿Por qué? Porque cuando dices justicia y responsabilidad, podría entender la mayoría de las personas que estás diciendo irresponsabilidad. Pero si tú lo inviertes, dices responsabilidad y justicia. Entonces, a lo mejor ya no suena tan complicado que se pueda malinterpretar el mensaje que tú quieres dar, ¿no? Y la pronunciación tiene que ver con la forma en la que se emiten los sonidos. Y aquí hay muchísimos ejercicios que también pueden encontrar en redes sociales, muchos de ellos, que van desde abrir bastante la boca. A mí me explicaban cuando estaba más chico que
Nosotros tenemos varios músculos maxilofaciales, los que sean odontólogos, ortodoncistas los podrán conocer mejor, pero el problema de la pronunciación es que cuando no estamos habituados a pronunciar ciertas palabras, no nos salen porque esos músculos regularmente no se utilizan. Imagínense que ustedes nunca han practicado la flexibilidad y de pronto quieren empezar a estirar. Solamente les va a doler y va a ser poco probable que alcancen a tocarse las puntas de los pies si nunca han practicado la flexibilidad. Por lo tanto, si nunca han practicado trabalenguas y les dicen que lean la palabra parangaricutirimícuaro, es muy probable que se van a trabar. Por eso se recomienda que utilicen tanto los trabalenguas, que lean en voz alta, que practiquen palabras largas que regularmente no suelen utilizar para que poco a poco esos músculos se vayan desintumiendo y puedan adquirir la facilidad de pronunciación. Y bueno, vamos a cerrar con el énfasis. El énfasis, yo pongo la analogía o el ejemplo de que sería como subrayar si estuviéramos hablando. Hay que ponerle énfasis a ciertas palabras, las cuales queremos que se queden en el inconsciente o en el consciente de las personas. Que la gente recuerde qué es lo más importante de tu mensaje, de la oración que vas a decir, con cuál palabra quieres que resuene, que cale hondo en el cerebro de las personas. Eso es el énfasis. ¿Ok? Bien, ahora pasamos al 9, no menos importante. Es haz que el cuerpo hable. Ahorita, pues obviamente solo se ve menos de la mitad de mí, pero cuando ustedes tienen la posibilidad de hacer una exposición presencial, número uno, siempre es mucho mejor que estén de pie. A menos de que sea una mesa de análisis o de debate, que tengan que estar sentados o un conversatorio, yo los invito a que estén de pie porque regularmente, fíjense, la mayoría de las personas que ostentan el poder, a mí que me toca dedicarme a la comunicación política, los discursos son de pie. Los discursos de los presidentes de las naciones son de pie, no son sentados. Pueden estar sentados en el presidium y luego pasan a un atril, no a un podio, luego les explicaré la diferencia, pero pasan a un atril a hablar. ¿Por qué? Porque su comunicación se potencia. Por supuesto, a lo mejor en cámara solo se ve esta parte, pero utilizan el lenguaje no verbal y ahorita lo vamos a ver. El psicólogo Albert Mehraim mencionaba que el 93% de la comunicación en interacciones face to face pueden considerarse no verbal. El 55% corresponde al lenguaje corporal, como los gestos, las posturas y las expresiones faciales. El 38% está relacionado con el tono de voz, que ya vimos todas las variaciones que tienen que ver con el tono de voz, las pausas, el énfasis, la dicción, la pronunciación. Y solo el 7% del mensaje se atribuye a las palabras. Por eso, eh, la psicología de las personas nos permite reconocer peligro o nos permite reconocer amabilidad, incluso sin haber cruzado palabras, sin haber hablado el mismo idioma. Ustedes si van a otro país, va a haber personas que van a vibrar bien y otras que no les van a vibrar bien y tiene que ver con la comunicación no verbal. Pero vamos a ver la parte del cuerpo. Hay principalmente cuatro cosas que es importante que ustedes no deben de olvidar. Número uno, la sonrisa. Aquí quiero hacer una acotación. Esto entra en prácticamente cualquier contexto de lo que ustedes estén hablando. Sin embargo, si su tema es demasiado serio, un tema preocupante, o les tocó dar las palabras en un funeral, probablemente iniciar con una sonrisa no sea lo ideal. La sonrisa es muy buena porque nos abre los canales de comunicación con las demás personas, genera empatía, eh, también muestra amabilidad y amistad, pero hay que ver el contexto, dependiendo de los temas que se estén hablando, es si lo vamos a utilizar o no. Ahora, el contacto visual es importantísimo porque esto es el equivalente a, ¿me estás hablando a mí? Porque si tú estás hablándole a una persona y no la volteas a ver, la gente se siente ignorada. Simple y sencillamente ustedes ubíquense en una conversación en un café, ni siquiera en una exposición de clase o ante un auditorio. Ustedes están con su amiga, su novio o quien sea en un café y de pronto la persona no los está viendo y ustedes le están hablando. Y si no hay contacto visual, entonces no hay una retroalimentación, no hay comunicación. Ustedes sienten que no los está pelando, ¿no?
Entonces, cuando ustedes hablen, busquen la mirada de las personas. Hagan sentir a la gente que le están hablando a ella para poderle transmitir ese mensaje. Ahora, los ademanes tienen que ver mucho con las manos. Las manos comunican bastante de nosotros, pero además refuerzan el mensaje y nos pueden servir para muchísimas cosas. Nos pueden servir para comparar, nos pueden servir para marcar un antes y un después, nos pueden servir para enumerar. Primero, quiero decirles, en segundo punto, en tercer punto, pueden utilizar distintos tipos, pueden revisar en internet, hay muchísima bibliografía de eso y dependerá del estilo que tengan, ¿no? También si son hombres o si son mujeres, pero las manos refuerzan el mensaje que estamos dando. Imaginen que no utilizaran las manos, les quitaría bastante potencialidad de lo que están diciendo. Y lo otro es la postura. Vuelvo a decir que siempre hay que mantener una postura erguida cuando se esté de pie, no hay que jorobarse, tampoco hay que ser tan exagerado, hay que ver a la gente a la cara, tampoco hay que... Muchas personas decían que para ir dominando el nervio de ver al auditorio, había que verles de aquí para arriba, pero luego eso genera un problema porque la gente en la perspectiva de ellos es como nos ve o nos hace menos, porque nos está viendo como que si no pudiera voltear más abajo. Entonces puede generar ciertos problemas. Yo les recomiendo que los vean a la cara, que los vean a los ojos, porque así hacen hasta una especie de presión social inconsciente de que les están hablando a ellos. ¿Ok? Bueno, llegamos al 10. No hay atajos, hay que practicar. Regularmente hay dos maneras de estar. Si estás solo, bueno, por supuesto te recomiendo que leas en voz alta, al menos 5 o 10 minutos al día, no tiene que ser algo muy pesado. Graben notas de voz y analícenlas. La mayoría de ustedes que utilizan WhatsApp van a mandar notas de voz, pero ¿cuántos de ustedes la escuchan? Hay personas que no las escuchan porque dicen que no les gusta su voz, que se escucha muy fea, que se escucha muy chillona, gangosa, etcétera. También tienen que aprender a no criticarse, ¿saben? Hay que aprender a aceptarse y a tratar de buscar cómo mejorar. Y para poder mejorar hay que escucharse. En las notas de audio y de voz, particularmente, van a ser muy representativas y muy funcionales para detectar los vicios llamados muletillas. Las muletillas suelen ser los espacios mentales para llegar a la siguiente idea y las cubrimos con palabras repetitivas que vienen a ensuciar nuestro mensaje. Pues, ejem, edad, verdad, esto, etcétera. Evítenlas, pero para evitarlas tienen que detectarlas. Entonces, grabándose y escuchándose es el primer paso para poder identificarlas y luego irlas suprimiendo. Hay que hacerlo consciente. Si ustedes lo tienen inconsciente, de ahí no va a salir y hasta si les dicen un día que dicen muletillas, ustedes podrían decir que no, porque no lo han hecho consciente. Ahora, en el video, la ventaja del video o de verse frente al espejo, pero yo recomiendo más el video, es que ustedes pueden ver qué hace su cuerpo, qué proyecta su cuerpo. Les recomiendo un ejercicio que es grábense, hablando si quieren un minuto, no importa, de pie, y póngale mute y vean qué proyecta, qué les está diciendo su cuerpo. Si tienen los brazos cruzados, si utilizaron las manos, si las metieron en las bolsas, si estaban nerviosos, si se les estaban agarrando, si estaban agarrando algún artículo, el celular, o si estaban agarrando los audífonos o algún bolígrafo, que suele pasar mucho, que es como un objeto en donde mandamos los nervios y sentimos que ahí se va el estrés, pero no comunica como deberíamos. ¿A dónde están viendo? ¿Están viendo a la cámara? Porque si están grabando, se supone que deben de ver a la cámara. Entonces, ese tipo de evaluaciones de lenguaje no verbal, lo que están haciendo con su cuerpo, si gesticularon, si están hablando de emoción, sonrieron, si están hablando de enojado, fruncieron el ceño, vieron a la gente, levantaron las cejas, si estaban hablando de algo de expectativa, de sorpresa, de algo impactante, tienen que comunicarlo con la cara y con el cuerpo. Para eso les va a servir grabarlos en video. Practicar trabalenguas y vocalización, como les dije, eso ayuda bastante a mejorar tanto la dicción como la pronunciación. Y buscar inspiración. Aquí quiero acotar que buscar inspiración no es buscar a quién copiar, es dentro de las personas que ustedes admiren cómo hablan en público, cómo dominan el escenario, cómo aterrizan los mensajes, cómo conectan a la gente, qué cosas van haciendo y qué pueden ustedes integrar en su forma
de hablar en público y que a lo mejor no, porque ahí entran cuestiones de estilo y de personalidad. Es importante decir que algunos autores mencionan que la creatividad no existe porque todo está creado, pero existe la innovación, que es con los elementos que hay, que puedo agarrar de un lado, que puedo agarrar de otro y que va acorde con la persona que yo soy, cómo me expreso, con mi tono de voz. No puedes tratar de hablar como alguien que tiene la voz demasiado grave si tú la tienes aguda, ¿no? Sería como un reto que, pues, ¿para qué? Y bueno, finalmente les quiero decir, el si no lo están, intégrense a un grupo de práctica. Existen grupos o clubes como los Toastmasters. Yo no los conocí, los Toastmasters. Me tocó apoyar en un tiempo en Guadalajara a una asociación civil que se asimilaba bastante, que se llamaba Liderazgo Internacional, que suelen tener manuales de básico, intermedio y avanzado, y se basan en el apoyo grupal. Van, qué sé yo, son grupos o clubes, le llaman, de 15, 20 personas que entrenan una vez por semana, 1 hora a la semana, y comienzan con temas muy básicos. Pasa alguien al frente, aunque te estés muriendo de miedo y aunque nunca hayas hablado, pero lo hacen con aproximación sucesiva, como lo expliqué al inicio de esta intervención. Y es una pregunta sencilla. Por ejemplo, te dicen, Mike, vas a hablar de uno de los maestros que más te haya marcado en la vida. Bueno, pues todo el mundo tiene algún maestro o alguna maestra que lo marcó en la vida y tú vas a decir cómo se llamaba y por qué te marcó en la vida y qué clase te daba, o sea, y te dicen 1 minuto. Entonces ya después te van a hacer alguna pregunta un poco más compleja, no en ese día, y vas a ir desarrollándolo. Lo interesante de esto es que hay un feedback inmediato, pero es un feedback amistoso. Por ejemplo, Mike, dijiste 7 veces la palabra este. Te sugiero que en tu próxima intervención trates de reducirlo al menos a 5. O Mike, estuviste moviendo bastante los pies. Te recomiendo que si vas a hablar frente a un atril y no es en modo conferencia, entonces te mantengas un poco más estático y utilices más tus manos en lugar de tus pies. Mike, no soltaste la pluma, hay que dejarla a un lado y utilizar la mano para comunicar. Mike, no viste a las personas, hay que tratar de ver a todo el auditorio, te centraste solo en mí y el auditorio está también para acá. Ese tipo de feedback amistoso, tranquilo y que nos da un apoyo para ir comenzando e irnos soltando. Si no pueden integrarse, por supuesto que les recomiendo que se capaciten con talleres o cursos, que siempre son buenos. Ahorita hay bastantes opciones en línea. Y finalmente, buscar la mentoría profesional. La mentoría profesional es, pues, un coach para que te enseñe a hablar. Es un coach trainer, de speech trainer, perdón, o speech coach, que es para planificar particularmente qué quieres hacer. Por ejemplo, como les mencioné, nosotros hemos, en la firma en la que estamos, y particularmente he preparado a gobernadores, a un senador y a un candidato presidencial. Y pues entonces nos basamos particularmente en los temas que van a abordar en el debate y aparte hay ciertas condiciones específicas. Tú sabes que hay intervenciones de 30 segundos, intervenciones de 1 minuto, intervenciones de 2 minutos. Bueno, nos tenemos que centrar en que nos salga perfecto eso, o cómo grabar un spot, o cómo responder en medios de comunicación. Va a variar dependiendo de la necesidad que tenga cada una de las personas y de la profesión que desempeñen. ¿Ok? Ahora, ¿por qué yo recomiendo más que lo hagan en esa segunda fase? Que no sea solo, sin decir con esto, que no practiquen solo, por algo que se llama facilitación social. Ya con esto estamos por concluir, para no excederme mucho. Cuando realizamos una actividad frente a otros o en grupo, el nivel de activación o excitación aumenta y tiende a mejorar nuestro rendimiento. Hay diferentes pruebas y exámenes psicológicos que se han, estudios psicológicos que se han hecho que lo demuestran. Por ejemplo, pasa mucho en deportistas. Incluso imagínense ustedes mismos yendo al gimnasio solos, un día que tienen flojera. Y entonces comienzan su rutina y a la mitad les dio flojera y dicen, chale, ya me voy, pues no hay bronca. Y se van. Pero si fueran con su gym partner, probablemente el gym dice, hey, no, espérate, tenemos que sacar la rutina, yo sé que no te gusta pierna, pero todavía nos faltan 2 ejercicios, hay que terminarlo. Hay una especie de presión social que nos ayuda a dar un plus y a terminar eso, a mejorar nuestro rendimiento. Han hecho estudios también en atletas, por ejemplo, que corren 400 metros planos y cuando entrenan solos, no es lo mismo que cuando entrenan con sus compañeros, porque hay una mayor exigencia y suelen mejorar los tiempos y batir los récords cuando lo hacen en grupo. Entonces, la ventaja que tienen ustedes de integrarse a un grupo de práctica, un taller o de una mentoría,
Tienen un coach que le está diciendo, hey, hay que hacerlo otra vez, hazlo más despacio, corrige tal cosa, párate ahí, vuélvelo a decir, hay que volverlo a decir, métele más energía. ¿Me explico? Lo van puliendo en el estilo de las necesidades particulares que ustedes tienen. ¿Ok? Y bueno, finalmente, les tengo que decir que confíen en ustedes. Confíen en ustedes porque tanto si creen que no pueden, como si creen que pueden, lo pueden hacer. Y eso más bien es real, ¿no? Si ustedes creen que no pueden, no lo van a hacer. Si creen que pueden, lo van a lograr. Y esta frase de Van Gogh me gustó porque dice, si oyes una voz dentro de ti que dice, no puedes pintar, entonces pinta y la voz se callará. Cámbienlo por hablar. Si ustedes escuchan una voz dentro de ustedes que le dice que no pueden hablar o que no pueden hacerlo tan bien, comiencen hablando, anímense, confíen. Yo estoy seguro que todas las personas tenemos algo valioso que compartir. Independientemente de las áreas en las cuales nos desempeñemos, siempre hay cosas valiosas que compartir. Y ustedes deben de identificar primero qué es eso, qué es lo valioso. Por eso les dije que cuando elijan el tema del que van a hablar, si tienen la posibilidad de elegirlo, que no sea un tema de clase, elijan algo que les guste, algo que les apasione, algo que puedan transmitir y que pueda generar un cambio o un impacto en las otras personas. Y bueno, finalmente, no me queda para no pasarme de la hora, agradecerles. Aquí les dejo mis contactos, están mis redes, mi correo, mi teléfono. Antes de pasar a las preguntas y respuestas, solo les quiero pedir que si alguien toma una foto o algo y la quiere compartir en Instagram, no se olviden de etiquetarme para también compartirla en las historias. Y bueno, vamos a dar un espacio, unos minutitos, para poderles responder si tuvieran alguna pregunta, alguna duda en particular, algún comentario. Antes de dar la voz, sé que es un resumen ejecutivo, porque es una masterclass, es Gracias, algo Mike. breve. ¿Perdón? Hay una solicitud en el Sí, chat, que si puedes mencionar rápidamente los tres ok, primeros pasos ok, para, porque bueno, no logro ingresar temprano y se los perdió. Tal vez mi recomendación es claro. que leas rápidamente los 10 pasos para que tomen debida nota. Claro que sí. Bueno, vamos rápido. Cuidado con lo que piensan. Primero, hay que identificar si se tienen miedos o se tiene sobreexigencia. Y ante cualquier cosa, hay técnicas cognitivo-conductuales que nos pueden ayudar, desde el debate socrático, las aproximaciones sucesivas y las técnicas de relajación, como la respiración, la visualización positiva y la práctica. El contexto es clave, deben de analizar a quién se van a dirigir, qué edad tienen, en qué nivel socioeconómico se encuentran, si estudian, si trabajan, cuáles son sus intereses y cuáles son sus principales problemas, además del lenguaje que ellos utilizan para que el mensaje vaya en esta misma dirección. Después deben de definir su tema, como cerré diciéndoles algo que les guste, les apasione, sería lo idóneo. Si no, algo que conozcan o algo que tengan experiencia. Y si no es ninguna de esas tres opciones, entonces algo que puedan preparar, algo en lo que puedan estudiar para que no se vea un desconocimiento en su intervención. La estructura lo es todo, como saben, la estructura básica es la introducción, el desarrollo y la conclusión, pero siempre es importante que tengan una buena introducción que impacte y que jale la atención, independientemente de que estén viendo el celular, que los volteen a ver, un mensaje potente que es el cuerpo, para qué les va a servir, cómo va a transformar su vida, qué utilidad tiene en su auditorio y finalmente un cierre que los invite a reflexionar o a actuar. Para utilizarlo pueden emplear datos, analogías, anécdotas, frases, entre algunas otras cosas. Deben de ser concretos, ir al punto, ser breves y no divagar. Esquematicen, aunque sea tres pasos, uno, dos, tres, y no le metan cinco ni le metan 10. Si no están seguros que lo pueden abordar y aterrizar, no se vayan por la libre y mejor algo breve, conciso y bueno que algo largo y de baja calidad. Cuenten una historia, las historias son muy potentes, las historias son muy interesantes porque de chiquitos crecemos con ellas, perdón, y tienen un gran impacto emocional con nosotros. Y aquí entramos a equilibrar la razón y la emoción, porque la razón ayuda a convencer con datos, con estadísticas, con cuestiones duras, pero la emoción ayuda a conectar con, con todas las personas, porque al final todos tenemos las emociones y Facebook lo sabe muy bien. La magia de la voz se puede trabajar y se debe de trabajar. Si no te gusta tu voz, trabaja, modúlala, practica ejercicios
para imprimirle el tono, la emoción, subir, bajar volumen, llevar ritmos y llevar tú la cadencia del mensaje. Haz pausas, respira, oxigena el cerebro, dale espacio a la gente para que entienda lo que estás diciendo. Practica la pronunciación, abre bien la boca. Si tartamudeas, ponte una pluma abajo de la lengua y revisa muchísimos ejercicios más, los trabalenguas, y ponle énfasis a las cosas que vale la pena subrayar dentro de tu mensaje. Haz que tu cuerpo hable, no te olvides de la sonrisa, ve a la cara a las personas, ve a los ojos, utiliza tus manos, utiliza tus brazos y utiliza tu cabeza, por supuesto, y la postura, mantente siempre firme, erguido y recuerda practicar, ya sea solo o acompañado, siempre es mejor practicar que no hacerlo. Les recomiendo que sea acompañados por la facilitación social, que nos va a ayudar a dar un plus y a hacer un mejor trabajo. Finalmente, confíen en ustedes mismos. Todos tenemos algo valioso que compartir. Y bueno, acá está mi contacto. Si suben alguna historia, me etiquetan para compartirla también. Ahora sí, damos paso a las preguntas y respuestas. A ver.